Bien. Que antes de comenzar la clase me gustaría conversar un poquito Palabra. cómo les ha ido con el Excel. No sé si se escucha o tengo efecto retardo solamente yo, pero Sí se escucha, hermanita. ya. Entonces sí me gustaría escuchar cómo les ha ido con el Excel, cómo han practicado, cómo se han sentido, si les ha parecido fácil, difícil. ¿Sí? En, en mi caso, la verdad es que bastante fácil. O sea, sí, al comienzo estaba como que ahí sin entender un poco, pero ya revisando con calmita, pues sí, la verdad es que es súper fácil. La verdad, súper, súper, súper fácil. Listo, hermana. Hermana Marcela, ¿algo que comentar sobre el manual de costas? Eh, sí, bueno, yo ahí todavía me pierdo en eso de, ay, ¿cómo se llama? De sacar el punto de equilibrio, pero dije, o sea, ya no me voy a estresar por eso, simplemente voy a estar trabajando, saber cuánto es lo que tengo que hacer al diario, porque, o Le sea, comento que ahora el sí, punto de equilibrio no les he dado yo, o sea, yo particularmente no le he dado todavía. E incluso pensaba no, la última clase de mañana era aprovecharla para darles el punto de equilibrio, quizás una introducción, más que la planificación, porque realmente yo creo que todos tienen una idea bastante establecida. Entonces, igual los escucho porque la decisión pues es del grupo, no ustedes. Lo que quieran ustedes ejercer y que quieren aprender para el día de mañana. Lo que les tocaría mañana claro, sería planificación, pero básicamente eso es, ya les entregué una agenda hace unos días, creo que les envié el grupo, si se acuerdan, que era de planificación, cuando hablamos del tema. Igual ese es adaptativo. El punto de equilibrio sí es bastante importante, pero para tener el punto de equilibrio tienen que saber el costo. Cuando no conocemos el costo, es imposible conocer el punto de equilibrio. Eso lo hablamos la semana pasada que un profesor de ustedes era economista o algo así. Le decía que no era sí, necesario. o No sea, sé en qué realidad él, está él, pero es o sea, interesante. bueno, yo lo que me imagino de eso, o al menos lo que yo le entendí, era que, por ejemplo, la mayor parte de estudiantes que estábamos en ese momento, la mayoría era servicios. Entonces él decía que no es necesario, por ejemplo, que mano de obra directa, mano de obra indirecta, mano de obra de eso, no, sino de general. Si van a alquilar un local, el arriendo, agua, luz, teléfono, internet y cuánto quieren ganar mensual y si tienen que pagar préstamos, pero o sea, así de forma Claro, general, no especificado, por ejemplo, como usted nos dio todo así al detalle, pero sabe que yo mis costos, o sea, primera vez que hago a conciencia siempre he tenido, pero primera vez hago de, o sea, cuánto necesito yo de local exactamente y cuánto necesito yo para decir un sueldo básico si me alcanza. Por ejemplo, así poniendo los gastos mínimos, yo no necesito un sueldo básico, necesito exactamente $498, o sea, pero para vivir así, al límite. O sea, eso es lo al que debería mínimo. estar ganando, aparte de sacando, digamos, aparte de todo lo que tengo que sacar para gastos de local. Entonces, Claro. eso le digo, a Les explico un veces, poquito, como abre boca, para aclarar esa parte, hermana Marcela, es que hay una cosa que se llama el costo de inversión inicial. El costo de inversión inicial es cuando ya tenemos, porque emprender es una cosa, y eso tenemos que tenerlo claro, que emprender es iniciar, es comenzar algo, una actividad que genera ingresos, ¿ok? Esa actividad necesitamos un costo mínimo, ¿ok? Un costo mínimo para iniciarla. En el caso que ya establezcamos como emprendimiento nivel medio, o sea que tenemos un local, que en este caso, pues, la clase, creo que fue la clase del domingo, hablábamos de ese tema, que un local no es recomendable por razones de seguridad en Ecuador, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay otras estrategias que se pueden aplicar, que es las que vamos a tocar el día de hoy, pero el costo fijo y mínimo es el requerido para el punto de equilibrio, para emprender o para cualquier actividad generadora de ingresos, ya que sin ella lo que estaríamos haciendo en lugar de generar beneficios económicos sería generar egresos, ¿ok? En pequeñas cantidades. Y sería desangrarnos de a poquito, ¿ok? Entonces, por eso el Excel es muy importante para emprendimiento. Análisis de costo por producción. Ya cuando hablamos que ya hemos emprendido y que tenemos un mínimo y que tenemos un cierto capital, ¿ok? Que esa clase tampoco la tenemos acá, sí necesitamos hacer lo que dice su profesor, pero eso ya es otro punto, que es el costo de inversión.
¿ok? Inicial. Y ese costo tiene que tener un retorno en un proceso, depende del capital que se invierta, el tipo de negocio, entre 6, 12 o 24 meses. Máximo 24 meses cuando es un capital, digamos, sustancioso, ¿no? O cuando la visión es amplia. ¿Ok? Entonces, si alguien más quiere compartir sobre el tema de finanzas, o está claro hasta acá. Me quedó claro, hermanita. Listo. Entonces, igual conversen o piensen sobre la clase de mañana, si nos gustaría saberlo para el día de hoy, para podérselas preparar el día de mañana, y poderles preparar una clase chévere. ¿Ya? Entonces, hablemos. Her- Hermana Janet, solo una pregunta. De mañana ver era el plan de negocio. El plan de No, negocio no a ver, ya hicimos el Canva, ¿verdad? El hay una confusión Canvas. ahí, hermana, porque no es el plan de negocio, es planificación para crear el plan de negocio. El plan de negocio o el resumen ejecutivo como tal es básicamente una plantilla. Esa plantilla, no sé si ya se las han facilitado a ustedes, el resumen ejecutivo, pero mañana es el cronograma de actividades, lo que debo hacer o el plan de acción de actividades que debo hacer para generación de actividades, para generar los ingresos. Ah, ya, o sea, mañana no es que nos da sobre plan de negocios y cómo nosotros tenemos que hacer nuestro plan de negocios. Eso no es. En sí, el Entonces, yo plan de estoy confundida negocio, ahí. el sí, el plan de negocios es cronograma de implementación, se llama así, cronograma de implementación. Es las actividades generadoras de ingresos que se deben realizar. En sí, cuando hablamos de plan de negocio, hermana, es un resumen ejecutivo, ¿ok? Un documento, una herramienta escrita que se puede utilizar para atraer inversores o para solicitar créditos, ¿ok? No sé si está claro esa parte o si alguien tiene alguna duda. No, sí, sí, sí está claro. Listo. Entonces, por eso les decía, realmente el plan de negocios como tal es importante cuando ya tenemos una actividad generadora de ingresos y ya les voy a explicar al final en qué momento se debe implementar el plan de negocio, porque justamente en la clase de hoy se complementa esa área, ¿ok? ¿Hay alguna duda adicional o iniciamos ya? No, ya iniciemos con la clase de hoy día. Muchas gracias. Listo. Estrategia de crecimiento. Si alguien me quiere ayudar a leerlo. Claro, hermanita. Dice, diseño de un plan y acciones que se ponen en marcha para impulsar la presencia de la compañía dentro del mercado. Así es. El plan de acción es básicamente los pasos, ¿ok? Como acá dice, que vamos a seguir como un GPS, cuántos debo dar para llegar al punto objetivo. Entonces, lo primero que debemos tener es claro hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es la meta? ¿Ok? Como dijo la hermana Marcela al inicio, mi sueldo mínimo, mínimo, mínimo para cubrir mis gastos y vivir al ras son $498. A partir de allí, todo lo que viene es ganancia o utilidad neta, ¿ok? Utilidad bruta. Entonces, con esta utilidad, ella puede hacer crecer la financiación de su negocio, ¿ok? Entonces, para ella alcanzar esa meta o para alcanzar esos $498, ella tiene que cumplir una cantidad de pasos que debe ejercerse básicamente suponiendo que trabaja de lunes a sábado, 6 por 4, 24 días al mes, ¿correcto? Entonces, esos 24 días al mes, la hermana Marcela debe ejercer ciertas actividades para cumplir la meta. Entonces, vamos a sacar la calculadora para no inventar números. Si divido $498 entre 24, ella debe producir 20,75 centavos al día. Si ella un día no produce los 20,75, sino que produce 15, ella debe ajustar ese plan, o sea, a la semana o al día, ajustar ese plan para la siguiente semana o la siguiente actividad, generar el faltante, ¿ok? Entonces, estas estrategias les van a permitir a ustedes conocer, ya cuando conocemos el análisis de costo previamente, que fue el que se hizo con el Excel, podemos diseñar este plan de acciones porque ya teniendo un conocimiento de cuánto me hace falta, ya sé cuánto debo producir al día, ¿ok? A la hora o al tiempo determinado, según la actividad generadora de ingresos que decida impartir.
¿Estamos claros acá? Sí, hermanita. Listo. Entonces, el crecimiento objetivo es fundamental para cualquier emprendedor. Aquí tienen algunas estrategias que vamos a trabajar a lo largo del proceso que les va a ayudar a crecer o iniciar lo que es expandir su idea de negocio, ¿ok? Lo primero que debemos saber es que debemos desarrollar nuevos productos o servicios. Para ello, dependemos muchísimo de dos áreas que son habilidades conocidas como habilidades blandas, ¿ok? Habilidades blandas, ¿por qué? Porque no son habilidades que se puedan ser tangibles o que se puedan medir de una forma, ay, perdón, es que se ve pixelado, que no se pueden medir, pero que son realmente fundamentales a la hora de emprendimiento e incluso a la hora de buscar un empleo o integrarse en una comunidad, ¿ok? Como es la innovación y la diversificación. Hoy puse como ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola es un sabor clásico, pero que constantemente trae proyectos de innovación e introducen productos o producen un servicio que atrae al cliente para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, en Coca-Cola, yo estuve de viaje en el mes de diciembre y Coca-Cola hizo una campaña donde ponía como cartones, ¿ok? Pero de San Nicolás en temática de Navidad. Era algo espectacular porque parecía real. Hizo una casita, hizo un montón de cosas. Esto es innovación. Yo no tomo Coca-Cola, pero para yo poder tomarme una fotografía tenía que comprarme una Coca-Cola exactamente donde estaba el stand de ellos con la muchacha disfrazada de duendes. ¿Ok? Entonces, esa innovación lo lleva a Coca-Cola a la venta y rotación del producto. Otra estrategia que usan ellos como innovación es crear sabores distintivos, ¿ok? Ellos tienen un alcance, por ejemplo, ellos venden 100.000 Coca-Colas al mes y ellos crean 20.000 de un sabor específico, que puede ser cherry, lima, limón o vainilla. Esta innovación les permite a ellos que por cada 3 Coca-Colas que compres te llevas una gratis de un sabor distintivo. ¿Ok? Entonces, esto les permite a ellos algo que es alcanzar su cuota de mercado. ¿Estamos entendiendo acá? Sí, hermanita. Listo. La diversificación, del mismo ejemplo de Coca-Cola, es ofrecer productos, ¿ok? En el caso de ellos, que se complementan con la finalidad de la misma innovación, que es incrementar o aumentar las ventas. En mi caso, yo no tolero la Coca-Cola, bueno, yo no tolero ninguno de esos refrescos, colas, lo que llamen, no me gusta, pero tomo Nestí. Entonces, a ellos diversificar y ofrecer el producto para personas que de repente no estamos de acuerdo con ciertas gaseosas o productos que son dañinos para el organismo, ellos ofrecen otros productos que en teoría, son más saludables o naturales. ¿Ok? Cuando hablamos de diversificación, son productos que dan dentro de la misma gama, ¿ok? Que entran dentro del mismo segmento, pero para un grupo específico. ¿Ok? No sé si hay un ejemplo acá para poderles ayudar o si está claro. Sí, quedó claro, hermanita. Listo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros implementar estas habilidades blandas en el desarrollo de nuestras actividades? Primero, intuición. Intuición no quiere decir que tengan una boleta gráfica ni que vayan a estar leyendo ¿cómo es? A meditar o al estilo gurú, sino intuición de cómo empatizar con el mundo, detectar lo que las nuevas personas o las personas están necesitando. ¿Ok? Apertura. Apertura es necesaria para identificar qué es lo que se ofrece. Es decir, apertura de que de repente a mí no me gusta algo, ¿ok? Hay productos que en el caso, por ejemplo, yo hago también branding. Hay veces que yo veo los logos y me dicen, pero ponle esto y ponle aquello. Y yo así como que eso no queda bien, pero tengo que tener la apertura y la adaptación para que el cliente sienta la satisfacción, ¿ok? Porque de repente no está a mi gusto, pero mi gusto no es el que se está vendiendo, porque no soy yo la que me estoy pagando, ¿ok? Entonces tenemos que ser, uno, estar atentos a esos cambios y dos, estar siempre eh, abierto, abiertos y flexibles. También debemos tener decisión, porque esto nos va a ayudar
a ejecutar la acción en el momento indicado. Si, por ejemplo, yo sé que tengo una baja y no tomo la apertura o la decisión al momento de ejercer el cambio, puedo perder una cartera alta de clientes. La segunda más importante en todo este proceso es la acción. ¿Por qué? Porque si no damos el paso, aunque tengamos la determinación, en un punto se nos va a quebrar el proceso. ¿Ok? Entonces, aquí entra una frase que yo siempre uso estos días, los que me conocen, les digo, fe sin acción es pura ilusión. Para poder encontrar el equilibrio en el proceso o lo que son las habilidades blandas de innovación y diversificación, debemos tener estos cuatro pilares: intuición, apertura, decisión y acción. Ya que si nos llega a faltar uno de ellos, ¿ok? Básicamente estaríamos como cojeando en el proceso. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, hermanos. No, hermanita, todo bien. Listo. Entonces, ay, perdón que se me perdieron las diapositivas. De ahí viene la expansión del mercado. Cuando hablamos de expansión de mercado, esto es importantísimo porque puede ser a nivel geográfico, entrar en nuevos mercados, a nivel local, nacional, hasta internacionalmente. Pero para lograr este proceso, primero debemos dominar el área fundamental, como es identificar la segmentación, el nicho o el mercado al que aún no se ha explotado o el que vamos dirigiéndonos. ¿Ok? Esta parte creo que tenemos que dominarla a la perfección para poderlo entender correctamente. No sé si me están llevando, si seguimos el ritmo, si quiere poner algún ejemplo o tienen alguna duda. Por mi parte sí la entendí, hermanita. Y otras personas, porque por ejemplo, en el caso, no sé si está la hermana Sorania, vamos a poner el ejemplo de la hermana Sorania. La hermana Sorania, en el caso que ella decida, o la hermana Moreliana, que decida expandirse, porque es un área de alimentación, ellos deberían o deben crear, son franquicias de venta, ¿ok? Pero para poder llegar a este proceso, hay una segmentación específica, deben crear ciertos manuales. ¿Por qué? Porque no es que ellas puedan venderle de repente a Guayaquil, ¿ok? Que está dentro de la zona geográfica de Ecuador, por la distancia. ¿Me explico? Entonces, si yo vendo alimentación, mi segmento debe ser geográficamente hasta 2 kilómetros a la redonda. ¿Ok? Porque, como comentábamos el domingo, ejemplo, si vendo pollos asados, ¿ustedes se imaginan vender pollos asados a 4 horas? ¿Cómo llegaría ese pollo? Frío y feo. Y no lo volveríamos a comprar, No, ¿cierto? obvio que no. Exacto. O depende del tipo de producto que se oferte. Claro, pero estamos hablando de alimentos, o sea, de gastronómicos, de alimentos inmediatos, hamburguesas, tortas. Entonces, si compro un pollo aquí para llevarlo a Guayaquil, al menos que tenga una, como dice usted, tenga una distribución especial o una, no sé, una cajita, una gavera que me permita mantener el calor, podría ser funcional, pero realmente al mercado o para llegar a ese producto tendría que ser un producto premium. Y un producto premium tiene un costo muy elevado que realmente la rentabilidad sería muy costosa y poco viable. ¿Me explico, hermano Alfredo? Correcto, en el sentido sí. Hermanita Marcela. Hermana Janet, verá, en el caso que usted puso el ejemplo de la hermana Moreliana y de la hermana Sorania, pero por ejemplo, a ellas al vender la franquicia, no podrían vender solamente lo que es el nombre y obviamente con todos los manuales, se me fue la palabra, de confidencialidad de las recetas y todo eso, o no se puede hacer eso. Claro, franquicia sería que ellas se creen como empresa sólida y luego de ser una empresa sólida, ellas podrían venderse como su nombre, ¿ok? Como McDonald's. McDonald's en cualquier parte del mundo es McDonald's y los dueños son X cantidad de personas, ¿ok? Para llegar a eso es viable, simplemente hay que tener ciertas estrategias y ciertos conjuntos que hay que seguir, ¿ok? Parámetros.
O sea, sí hay un plan de expansión. En el caso que la alimentación rápida llegue a hacerse una marca, ¿ok? Ahora, en el caso del hermano de Amparo de la Cruz, la hermana Amparo, ella vende ropa interior. Ella puede distribuir a nivel local, nacional e incluso internacionalmente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ropa se puede empaquetar y se puede enviar. David, Perdón, solo para acotar, las franquicias en general de comida no venden no comparten la receta. Por lo general tienen un sistema de distribución en la cual las personas únicamente lo que hacen es freír y entregar, o calentar y entregar. así es, como Chesco. No sé si conoce Chesco de Machala, él le entrega las salsas a cada, o sea, cuando son locales. Entregan las cantidades y simplemente al horno y servir. ¿Sí me explico? O sea, hay distintas formas de franquiciado, pero sí. Entonces, el punto es que antes de hacer una expansión de mercado, debemos conocer el segmento, el producto, el servicio y el costo de esta expansión. No es que nos vamos a poner a crecer como locos antes de saber si en realidad estoy en el momento de hacer crecer mi negocio o seguir más bien alimentándolo para poder crecer con sostenibilidad. ¿Me explico acá? Sí, hermanita. La sostenibilidad es la base o la optimización de las operaciones. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. Ya le ayudo, hermanita. Gracias. Dice optimización operacional. Deme un segundo. Ya, ahora sí. Competencias competitivas como la flexibilidad, la calidad, el control de costes y tiempos, recursos, a través de habilidades blandas como la innovación, la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Así es, como hablamos al inicio. La cuestión aquí es que para lograr esto, no solamente tenemos que tener las habilidades blandas, sino la eficiencia y la mejora en los procesos, tanto internos como externos, para reducir costos y aumentar la eficiencia. Para ello, es necesario la automatización, implementar tecnologías que automaticen o que eviten las tareas repetitivas, permitiendo que nuestro equipo pueda centrarse en las actividades de mayor valor agregado o de valor adquisitivo. ¿Ok? Entonces, básicamente, para lograr eh, el máximo del desarrollo empresarial, ¿ok? Necesitamos un proceso, una tecnología y las personas o los profesionales acarreados en cada departamento, ¿ok? Esto quiere decir que si mi especialidad, por ejemplo, es la costura, yo no puedo agarrar, cortar, coser, distribuir, vender y hacer todo ese proceso sola, ¿ok? Necesito mejores máquinas, que en este caso es la tecnología. En el caso de la distribución, debo tener una tienda, bien sea física, online, canales de distribución, vendedores aptos para este proceso, ¿ok? Aquí está talento con el proceso y tecnología. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos frena muchísimo en el momento de emprender es que de repente iniciamos como podemos y eso está muy bien porque tenemos que generar ingresos a través de actividades que nos generen que nos potencien. Pero debemos en el proceso evolucionar optimizando estas operaciones. De otra manera, en el proceso de entre 3 y 6 meses, muchísimos emprendimientos van en decadencia. ¿Por qué? Porque el agotamiento físico, pues, es obvio, ¿no? Si hacemos todas las actividades, si nosotros agarramos y en lugar de tener una máquina que de repente filetee, la hacemos de forma manual, las que personas que cosen saben que es bastante complicado. O yo conozco sastres que hacen los trajes a medida y a mano, italianos. Y eso está muy bien, pero los costos de ellos son muy elevados porque ellos, mientras que de repente ustedes pueden hacer 10 trajes en un día, él hace un traje en una semana. ¿Ok? No sé si está claro aquí. ¿O hay alguna duda? Sí, claro, para mí, hermanita. Listo. Todo, Entonces, todo cuando... bien, hermano, gracias. Perdón, Bueno, hermano. por ese lado, obviamente es claro lo que se ve, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta
de que dependiendo de los diferentes negocios, las inversiones a veces son también altas y también son a veces riesgos en el negocio. Entonces uno también tiene que estimar que hay los primeros meses muchas de las veces pérdidas y también los costos de inversión, diferentes tipos de negocios varían grandemente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una inversión extremadamente fuerte. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, necesito invertir en maquinaria, necesito en implementos, en todo lo que son en muebles y enseres, y igual los productos. Por ejemplo, mis productos, yo tengo ciertos productos, una pequeña botella de 100 ml me vale $180, otros me valen 200, otros me valen 70, 60. Y obviamente las inversiones, por ejemplo, en mi negocio, yo para empezar, no puedo empezar con menos de $4,000. En otro caso, las otras personas pueden empezar con capital, a lo mejor, por ejemplo, las personas que hacen comida, ese tipo de cosas, pueden y a veces implementar un negocio con 400, $500, tal vez, y eso mucho, a veces hasta menos. O sea, hay gran diferencia en estas situaciones de saber cómo yo invierto, el riesgo que tengo, el tiempo en lo que yo puedo recuperar ese capital y por otro lado, pues diferentes otros factores que van a perjudicar, ¿no?, a mi negocio. Así es, hermano. Buen toque y buena intervención. La cuestión acá es que estamos hablando exactamente de eso, de que si usted lo implementa correctamente la optimización de sus operaciones, el retorno de su inversión puede demorarse más. Si usted implementa y hace la optimización, es decir, usa con eficiencia y usa los productos correctamente, no es que garantiza, pero puede analizar el tiempo de su retorno y la cantidad de personas que necesita atraer a su negocio. ¿Ok? Porque debe mejorar para esto, indiferentemente sea servicios o el costo de la inversión alto o bajo, si no mejoramos nuestros procesos con eficiencia y automatización, nos morimos ahogados. ¿Ok? He conocido casos, y ya vamos a tocar el tema, lo que pasa es que no estamos hablando del costo, que eso también es muy importante, lo que usted acaba de acotar, que se llama el costo de inversión inicial, que es variable entre una inversión y otra. ¿Ok? Pero aquí hablamos es de cómo optimizar y hacer eficiente el proceso de nuestro trabajo para que de repente pueda amortizar, ¿ok? No retornar completamente, pero sí amortizar los gastos y pueda seguir creciendo el negocio. ¿Me explico, hermano? Sí, ahí, claro, perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces si no usamos la tecnología, como usted indica, la maquinaria, si no usa los productos que son costosos, pero que son necesarios para cumplir un proceso específico, entonces, y no tiene los profesionales, o sea, si no está la mano de obra profesional, nada le sirve la tecnología o los procesos que use, ¿ok? Entonces, esto le va a permitir de repente no expandirse de forma inmediata, pero sí amortizar para poder crecer y lograr el objetivo. ¿Me explico? Correcto. Listo. Entonces, pasando al siguiente tema, porque este es más que todo estrategia, porque muchas personas, aunque parezca que esto es bastante sencillo, se quedan en esta área donde no automatizan los procesos, donde hacen las cosas de forma rutinaria una y otra vez. Entonces, si no automatizamos, si agarramos y creamos, por ejemplo, existe Marketplace en Instagram, perdón, en Facebook, pero Marketplace es como vender en la bahía. Es peligroso, es inseguro y hay un montón de contras más que pros, ¿ok? Entonces sí, hay muchísimas alternativas como Marketplace que puedes optimizarlas dentro del proceso de tecnología, automatizando tu venta, permitiendo que las personas te paguen sin necesidad de llamarte por teléfono, sin necesidad de exponerte, sin necesidad de muchísimas otras cosas. ¿Ok? Entonces, sin importar el nivel o el proceso, lo que debemos hacer en el momento de impresar o generar ingresos es optimizar de forma eficiente y eficaz el trabajo. ¿Ok? Que nuestra presencia sea la menos necesaria para que los ingresos lleguen a nuestro bolsillo. Obviamente, inicialmente, los primeros 3, 6, 9 meses, es necesario que estemos 24/7, pero a medida que nosotros optimicemos, generemos y apliquemos la eficiencia o las competencias
sean útiles, nuestra presencia va a ser lo menos necesaria y lo más especializada. ¿Me explico? Correcto. Sí, hermanita. Listo. Entonces, esta área es importante, retorno otra vez. ¿Por qué? Porque así es como nuestra mano de obra cobra valor. De otra manera, nuestra mano de obra siempre se va a quedar en el mínimo. ¿Ok? Cuando nosotros optimizamos de la manera tan correcta de manejar nuestro tiempo, no es lo mismo que cobra de repente la mano de obra cuando eres principiante, que puedes cobrar $2, $5, cuando ya tienes un nivel y dices, ya yo cobro mi mano de obra en $20, como mínimo $15. ¿Por qué? Porque yo sé que esos $15, si yo no los produzco de forma eficiente, debo producirlos de forma automática. ¿Me explico? Para pasar al siguiente punto. Sí, hermanita. Listo. De ahí venimos, ¿ok? A lo que es marketing. Muchas veces, o es lo más común que siempre me dicen, ¿qué área hay falencias en mi negocio? La gente nunca te dice, tengo falencias en optimización de recursos, tengo falencia en tecnología o tengo falencia en otra área que no sea ventas. ¿Ok? Pero le preguntas al 80% de esas personas que te contestaron y manejas algún tipo de red social, ¿qué red social manejas? Está adaptada a tu mercado y dice, no sé, o no manejo, o no tengo idea. Entonces, aquí es un poquito de lo que es la realidad actual, ¿ok? El comercio electrónico desde el 2020 al 2024 ha incrementado casi un 88%, ¿ok? En Ecuador, solamente de Ecuador. Esto quiere decir que antes de la pandemia solamente se manejaba entre un 40 y un 50% de la población. Sin embargo, debido a la misma situación, a la crisis humanitaria que tuvimos en esa época, 2021, y sumándole a esto todos los procesos sociopolíticos del país, el mercado de tecnología ha sido un proceso en expansión. ¿Ok? Las compras en línea han incrementado un 66% y las redes sociales un 99%. 9 de cada 10 personas están usando redes sociales, incluso de edades que son mayores de 50 años. ¿Ok? Entonces, acá es un énfasis bastante importante porque todo el mundo dice, es que si yo mejoro mis ventas, mejoro mi proceso o mi calidad de vida. ¿Ustedes qué piensan al respecto para poder ingresar al tema? No todos a la vez. Que también debemos actualizarnos, como usted decía ahorita, el tema, saber que ahorita la gente, la mayoría compra en línea las cosas porque le parece mucho más práctico, se evitan el ir a los locales y todo. Entonces, lo piden por teléfono o por aplicaciones y de esa manera las dos partes ahorran tiempo y hacen la compra. O sea, ahora veo que todo se maneja de ese modo. Así es, hermana. Hermano, Borges, tiene el micrófono abierto. ¿Me ayuda cerrándolo, por favor? Muchas gracias. Así es. Lo principal es eso. Lo segundo es que incluso nosotros, o sea, pongámonos como consumidores. Si yo voy a comprar algo, ¿qué es lo primero que hago? Googleo. Al googlear, lo primero que busco es un especialista o una persona que tenga el producto o el servicio que yo necesito. Si esta persona está en el área determinada, yo voy a seguirla, voy a buscarla y voy a buscar los comentarios, tanto positivos como negativos. ¿Por qué? Porque no todo es color de rosa. Cuando la gente, y eso lo hablamos ya en las clases pasadas, cuando nos da un mensaje negativo, lo que tenemos que hacer es responderlo con una sonrisa y decirle muchas gracias por su comentario, estamos trabajando en constante mejoras. ¿Ok? Para esto siempre es bueno lo que es estrategias digitales. Utilizar herramientas como el SEO, como el SEM, las redes sociales, pero las que se adapten a mi mercado específico. Es decir, existen tantas redes sociales como queramos, ¿ok? Porque hay un montón y cada día existirán unas nuevas y ninguna pasa de moda, porque algunos me dicen, no, es que ya Facebook pasó de moda.
No, es que Instagram es para muchachos de 20 años. Y tú lo usas así, perfecto, o sea, ese es tu punto de vista. Lo que sucede es que el mercado no está adaptado para tu producto o para tu servicio. En nuestro caso, como Experting Group, nosotros sí usamos Facebook en menor medida. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Facebook es para cierto segmento o para cierta línea de negocio que tenemos, más no para todas. En ese caso, yo uso LinkedIn o uso Twitter. ¿Por qué? Porque mi segmento de mercado está justamente allí. Cuando yo lanzo una publicidad o yo pauto una publicidad, mi venta se segmenta en ese público, ¿ok? Entonces mis alcances son mucho mayores. Ahora, si por ejemplo la hermana, no sé, que vende comida diariamente, tiene un comedor, va a hacer esta publicidad en Facebook, ¿va a ser rentable? No, no va a ser rentable. ¿Por qué? Porque su público objetivo está en un radio de 2 kilómetros cuadrados. En este caso, la estrategia digital que ella puede hacer es captar a sus clientes a través del WhatsApp, el Telegram o cualquier otro medio de comunicación instantánea. ¿Me explico acá? Sí, hermanita. Y la estrategia correcta en el área de ventas no es como dicen todos, pero es que tienes que estar en Facebook porque si no, no existes. Sí, es real. Un negocio que no está en redes sociales es un negocio que está muerto. Entonces tú puedes crear, ok, voy a crear mi Facebook para tenerlo y voy a crear unas fotografías que tengan el valor agregado para que mi público objetivo de repente tengan que pasar por acá, se les antoje venir a mi negocio. Más no es. Ojo, que sí me ha pasado muchísimo, yo soy fanática del sushi y me llega publicidad de sushi de Guayaquil. Y yo digo, ¿de verdad? O sea, yo no me voy a ir a Guayaquil a comer un sushi, ¿ok? Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta en el momento que deseamos hacer una estrategia o implementar un desarrollo de ventas. ¿Por qué? Porque dicen, es que las ventas son el corazón del negocio, es cierto, pero unas ventas mal alimentadas, lo que nos puede producir es un infarto, ¿ok? En el caso o segundo punto importante, al momento de implementar el área de ventas o el área de marketing, como especialista de mercadólogo, les puedo decir, fidelicen al cliente. Porque captar un cliente nuevo también tiene un costo. ¿Ok? Captar clientes es un proceso que genera un costo alto. Así que en el momento que nosotros fidelizamos a nuestros clientes, implementamos un programa de lealtad, un programa de descuentos o de clientes recurrentes, promocionamos o proporcionamos un servicio a este cliente con la finalidad de retenerlo, estamos ahorrando dinero, lo cual al final del día se convierte en ganancia. ¿Okay? Aquí les hablo como administradora, no como mercadóloga, por eso es que mis carreras se complementan. ¿Por qué? Porque todo lo que nos sale y se queda en nuestro bolsillo es ganancia. ¿Está claro acá? Sí, Clarísimo. hermanita. Entonces debemos saber qué canales de venta son útiles. Otra cosa es que los offline tampoco es que han muerto. Debemos saberlos aplicar y debemos saberlos usar. Las redes sociales debemos acoplarnos a las que realmente son usuales o son necesarias para nuestro negocio. En el caso, por ejemplo, del hermano Alfredo, él puede usar Instagram. ¿Por qué? Pero saberlo usar. Otra cosa es que publiquemos todos los días. Eso es quemar cartucho. Tenemos que saber qué publicar, a quién vamos, por eso tenemos que conocer el segmento, cómo lo vamos a publicar y qué deseamos transmitir en ese mensaje. ¿Ok? Y aplicarlo en todas y cada una de las redes sociales que deseemos usar. ¿Ok? Como otro punto de acotación que les puedo dar es en el área de estrategia de ventas, es que tengan en cuenta que cuando captamos un nuevo cliente, no solamente decirle bienvenido, nos basta. Muchas veces el tomar en cuenta sus opiniones, porque es mente fresca, es la persona que viene con una idea innovadora, que de repente no todas van a ser así, pero si sabemos cernir, podemos aplicarlo correctamente para la expansión y el desarrollo de nuestro mercado. ¿Ok? Este ejemplo lo puedo tomar desde McDonald's. No sé si han visto la película de McDonald's.
donde eran dos hermanos que hicieron el negocio, pero ellos se quedaron como estancados hasta que llegó el tercero, que no era muy buena onda, pero que el tipo tuvo la visión y gracias a eso, pues, logró la expansión del mercado. ¿Ok? Entonces, sepamos escuchar y lo que les decía al principio, tengan la apertura, tengan la habilidad de discernir y de tomar lo que realmente sea funcional. ¿Ok? Estamos entonces claros hasta acá. ¿Cierto? Correcto. Sí, Listo. hermanita, todo claro. Aquí venimos a donde decía el hermano Alfredo que se me saltó al principio y que es totalmente cierto. La parte de financiamiento. Todo negocio que vayamos a iniciar requiere inversión. ¿Ok? No sé si alguien me quiere ayudar leyendo. Dice Ya le inversión, ayudo, hermano. buscar inversores o capital de riesgo para obtener fondos adicionales que permitan expandir operaciones. Subvenciones y préstamos. Aprovechar subvenciones gubernamentales o préstamos bancarios con condiciones favorables. Y alianzas y colaboraciones. Socios estratégicos. Formar alianzas con otras empresas que complementen tus productos o servicios. Así es. Usted mismo decía al inicio justamente eso, que no todos los emprendimientos o no las actividades que generan ingresos se pueden empezar con menos de, algunos se empiezan hasta con $5, con $10, ¿ok? Porque empezar a generar ingresos simplemente es tener actitud, ganas, flexibilidad y apertura, ¿ok? Pero algunos requieren muchísima inversión. En algunos casos, según sea la actividad, requieren más o menos capital. Para este caso se puede buscar inversores que tengan capital de riesgo. Acá en Ecuador son bastante limitados. Sí los hay. Nosotros trabajamos en esa área y les puedo decir que sí los hay. ¿Qué sucede? Que por razones obvias es bastante cernido y bastante hermético el proceso. ¿Ok? Sin embargo, es importante cuando ustedes van a iniciar este proceso, lo que hablábamos al inicio, que es el plan de negocio, que eso no es otra cosa que una herramienta que les va a permitir mostrar y que las personas que decidan o quieran invertir con ustedes sepan a dónde y con qué se van a meter. Saber cuánto le va a costar su inversión y en cuánto tiempo lo van a conseguir. ¿Me explico? Claro que sí, no son muy pocos en realidad aquí en el Ecuador. El objetivo para ello es tener un plan de negocio bien establecido, como decía usted mismo, hermano Alfredo, creo que fue la semana pasada, el socio o el capital de riesgo con de hecho o de derecho, que es el que se firma o que se debe hacer correctamente, ¿ok? Pero para ello siempre debemos tener nuestra idea de negocio bien redactada, ordenada, que nos permita una reflexión sobre nuestro modelo inicial estructurado. Saber lo más recomendado cuando vamos a buscar inversores, ¿okay? Y más cuando son de riesgo, es que tengamos no solamente la idea de negocio estructurada, sino que sepamos cuánto estamos produciendo para que la persona pueda decir, yo voy a invertir tanto al X tanto por ciento o en tanto tiempo recuperar la inversión. ¿Ok? Entorno a nivel empresarial es bastante cambiante, por tanto, al tener bien definido o bastante claro este proceso, cuando tú sabes que vendes, ejemplo, 2.000 piezas a la semana, ya tú puedes hacer un cálculo que al mes haces 8.000 piezas, pero que si tienes más maquinaria, en lugar de 8.000 puedes hacer 16.000, pero para tener más maquinaria necesitas más ingresos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tú buscas el socio o el aliado o inversor que te permita comprar esas maquinarias para implementar el crecimiento de ese negocio. ¿Me explico acá? También están las subvenciones y préstamos, que es aprovechar las partes gubernamentales, los préstamos bancarios que están favorables. Para esto no es que te piden el plan de empresa, pero te van a dar una planilla que básicamente, si tienes un plan de empresa, la vas a llenar automáticamente, con claridad y con rapidez. ¿Ok? Pero hay que saberlo hacer y hay que seguir las directrices. Si escuchamos correctamente las estrategias y las aplicamos a la expansión, no necesitaríamos
financiamiento, si nos autofinanciamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la idea de ser autosuficientes. Realmente, yo los créditos, nosotros tenemos ya 5 líneas de negocio, no sé si está David por ahí todavía, y no tenemos ningún crédito. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un negocio muy grande, con un crédito muy alto, el retorno a la inversión va a ser mucho más alto y básicamente estaremos trabajando para otros, o seguiríamos trabajando para otros. ¿Ok? Entonces, en ese caso sí también recomendaría serían las alianzas estratégicas o socios estratégicos que nos permitan el crecimiento sostenible con un costo mucho menor, bien sea para productos o servicios. Esto es una clase específicamente de financiamiento que no se ha dado, ¿ok? Que solamente estamos tocando como estrategia para crecimiento, como posible estrategia de crecimiento, en el caso de que sea requerida o necesaria. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si nosotros manejamos un buen manejo de costos, tenemos una utilidad en nuestro negocio, la cual nos va a permitir expandirnos sin necesidad de las subvenciones o créditos. ¿Ok? No sé si está claro acá. Yo quería Sí, acotar hermanita, claro. perdón, alguien más quería hablar para hacer mi acotación después. Aquí son tímidos. La hermana En la Alba clase de hoy son Loja tímidos. iba a hablar. Ya, bueno, hasta que se animen otra vez se decían hablar, cualquier entidad financiera para un crédito, sea incluso de consumo, hasta para consumo se hace, o para producción sobre todo, siempre van a buscar, bueno, y no solamente entidad financiera, también cualquier inversor, cualquier persona que tenga capital para invertir y quiera, esté buscando un negocio para meterle dinero y generar ingresos, ¿no? La principal pregunta que se va a hacer es cuándo voy a recibir el retorno de mi inversión, y la segunda pregunta más importante es cuánto voy a ganar por esa inversión. Entonces, obvio que los bancos, su pregunta es, pues, la segunda pregunta ya está resuelta porque ellos ganan con el interés, pero la parte del retorno de la inversión y si es que la persona tiene la capacidad para poder pagar esa inversión o el negocio tiene el potencial para poder pagar, entonces son preguntas que se hacen ellos. Y nosotros también nos han buscado para invertir en Nuestra nuestro marca. negocio y no hemos aceptado. ¿Por qué no hemos aceptado? Porque la inversión no es un regalo. O sea, no es que nos vienen y nos regalan plata, es un dinero que debemos devolver en algún momento. Entonces, en ese lado, pues nosotros preferimos ir por la otra forma, que es la parte del ahorro, de ir generando ingresos e ir metiendo al ahorro para luego con ese mismo ahorro reinvertir en el negocio y hacerlo crecer. La utilidad, así es. No sé si está claro acá. De igual forma, hermanos, o sea, esto es estrategia de financiamiento para crecer el negocio. Ojo, esto no es financiamiento para inversión inicial. Eso tienen que tenerlo claro, porque eso es una clase específica y puntual que se debe trabajar. ¿Ok? No sé si está claro. Sí, hermanita, por mi parte sí. Entonces, este simplemente es una estrategia para hacer crecer el negocio, o sea, como una estrategia. Si yo produzco cierta cantidad al mes, como les decía, 8.000 prendas al mes, ¿verdad? Con 6 máquinas. Si yo pongo 12 máquinas, no produciría 8.000, produciría por lo menos 16.000, ¿ok? Entonces, esto incrementaría un costo, o obviamente tengo que invertir. Entonces, aquí ya tengo un capital, ¿ok? Pero ese capital abarca el 80%. Ese 20% lo puedo subastar o buscar inversión, bien sea externa, ¿ok? Pero para expandir mi negocio, no para iniciar, porque este es para estrategia de crecimiento, ¿ok? El que estábamos hablando inicialmente con el Manuel Alfredo, quería aclarar la duda, no sé si quedó clara, es para iniciar o arrancar la inversión inicial del negocio, ¿ok? Si está claro para poder avanzar, Claro que sí. gracias. Sí, hermanita, todo claro. Entonces, de ahí debemos también, ya tenemos
hipotéticamente, el crecimiento del mercado, ¿ok? Porque si vamos a crecer, tenemos también que hacer un nuevo estudio. Los estudios de mercado, muchas personas piensan que se hace únicamente cuando vamos a iniciar el negocio. Y eso no es así. El estudio de mercado debe hacerse o debe realizarse con constancia a medida que lanzamos un producto, en medida de la necesidad de la competencia o del cliente, y utilizar, como dijo el hermano Alfredo, encuestas, estudios de satisfacción y retroalimentación. ¿Por qué? Porque si nosotros nos consideramos fuertes e invencibles, hemos visto muchísimos imperios caer y veremos muchísimos más. Es decir, el estudio de mercado para empezar el proceso de negocio es importante para determinar el segmento. Una vez determinado el segmento, podemos o debemos implementar estrategias como innovación o como lo que le decía al principio se me fue la palabra, perdón. Diversificación del producto. Pero para poder a ella, no es que yo voy a agarrar y un día me voy a inventar un sabor. No es que Coca-Cola dice, bueno, hoy estoy aburrido, el gerente de Coca-Cola dice, estoy aburrido, entonces voy a implementar un sabor de vainilla. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. No. O por ejemplo McDonald's, cuando McDonald's implementó la cajita feliz en los años cataplum chin chin por los 70, él lo hizo con un objetivo claro, y es que no solamente iba a un mercado adulto o un mercado adolescente, iba a un mercado infantil. Y el niño era inquieto, por tanto, aplicaron meter juguetes de muy bajo costo en su momento, ¿ok? Y de buena calidad, y entonces el niño, más que comer, lo que hacía era jugar, mientras el papá podía disfrutar su hamburguesa rápida. ¿Ok? Entonces, pero para llegar a este proceso, no es que hicieron el estudio de mercado o el análisis de su servicio o de sus clientes potenciales una sola vez, lo hicieron de forma constante y usaron la intuición, ¿ok? De cómo se sentirían ellos o intuían cómo era el proceso y la apertura para implementar todo este canal de distribución, ¿ok? También usan el feedback con el cliente como encuesta, saber si se siente bien, qué consideran ellos que pueden mejorar. Acá en Ecuador es bastante, no sé, hermano Alfredo, cómo le dio usted con las encuestas, pero acá en Ecuador es bastante complicado la aplicación de encuestas. Las personas se resisten a este estudio de mercado, sobre todo los clientes. O sea, no el usuario que responde, sino el contrario. La gente dice, las encuestas no son necesarias. Y demostrado por estadística, por lo menos yo trabajo con los que han trabajado conmigo y los que saben que yo trabajo con estadísticas. Los números no mienten. Las personas pueden mentir, los números no. Entonces, es lo que nos permite saber si estamos en el camino correcto o si algo debe mejorar. Y la satisfacción para saber en qué punto debo apretar o en qué punto debo aflojar ese proceso. ¿Ok? No sé si está claro acá. Sí, hermanita. ¿Alguien más que tenga dudas? Porque es que yo siento que son muy tímidos. Emprender requiere mucho soltarse. Créanme que si uno emprende con miedo, si uno emprende, todos emprendemos por una necesidad, sea básica, principal, elemental, la que sea. Emprendemos por una necesidad, pero si emprendemos con miedo, realmente nuestro emprendimiento va a estar limitado constantemente. Debemos usar el miedo como un trampolín que nos impulse al crecimiento y al desarrollo. ¿Okay? Yo no como gente, yo no regaño gente, y si parezco muy gruñona, eso es genético, eso es de mi papá y no tengo la culpa. Pero realmente los que me conocen saben que no soy así. Y ¿por qué digo esto? Porque si no preguntamos ahora y nos quedamos con la duda constantemente, nos va a calcomer con el tiempo. Entonces, el miedo podemos usarlo de dos formas, como un trampolín que nos impulse o como un sofá en el que nos acomodamos y buscamos una ruana, ¿okay? Que se llama conformismo y nos quedamos ahí forever. Así que les invito a que por favor intervengan, pregunten y digan lo que quieran decir. ¿Ok? Como punto importante que les dije al inicio, pero que se va a tocar de una forma más profunda, es la expansión digital. Las personas piensan que las e-commerce son algo muy sencillo y que eso es fácil. Eso tú subes una foto y eso ya está porque todo el mundo está en internet. Sí, pero no. No sé si alguien me quiere ayudar a leer. Se nos va el tiempo, hermanos, así que sí les pido que me ayuden. Ya le ayuda, hermanita. Dice,
Innovación continua, mantener una cultura de innovación y estar dispuesto a... perdón. Ah, caray. Ay. Ya, ahora sí. A pivotar en respuesta a cambios del mercado. Resiliencia, desarrollar la capacidad de adaptarse a desafíos y cambios inesperados en el entorno empresarial. Así es. Vamos a ir un poquito más acelerado porque vamos contra el tiempo, y ya nos quedan poquitas clases. Entonces, básicamente, cuando hablamos de expansión, debemos tener, cuando hablamos de pivotar, no sé si conoces la palabra, es de movernos en respuesta, rápidos. No podemos quedarnos estacionados. ¿Por qué? Porque básicamente Internet se mueve a la velocidad de la luz. No sé si vieron las noticias o si saben que Netflix está en caída, pero así, en picada. Entonces, esto lleva a que si yo tenía miedo a retirarme, porque me gustan mucho las series coreanas o lo que sea, ya me retiro porque sé que Netflix en cualquier momento se va a quiebra. Si yo soy inversor y compro en la bolsa, sé que el producto que no voy a comprar o la inversión que no voy a hacer ni 10 a 1 es Netflix. ¿Por qué? Porque es un mercado que está en salida, ¿ok? Entonces, innovación continua es mantener una cultura donde nosotros como productores debemos estar adaptándonos al consumidor y tener el feedback, utilizar siempre el termómetro de la encuesta, sutil o directa, pero mantenerlo activo. Resiliencia, adaptarnos a los desafíos que se puedan presentar de forma inesperada. Las e-commerce nos brindan muchísimas comodidades, ¿ok? Como vender las 24 horas, como los pagos directos, pero también va a necesitar muchísimo trabajo detrás de escenario. La diferencia entre las e-commerce y las tiendas físicas es el mantenimiento. Igual que las tiendas físicas, un e-commerce o un sitio web es una vitrina, se llama vitrinismo. En marketing es un área bastante importante. ¿Por qué? Porque si tu página web no se adapta al servicio, al producto, al segmento o a la persona lo va a abandonar. Lo va a sentir como que es una página que está muerta, como un país fantasma, como un pueblo fantasma. No sé si nos han visto. ¿Ok? Entonces, las fotografías deben ser innovadoras, adaptadas al público, al segmento, los colores, y no es que van a durar 3 años con la misma imagen, con las mismas fotografías y no hayan cambios. Otra cosa que también te marca mucho la expansión digital, o que es de base, es que tienen que ser un 90% reales. O sea, sí pueden tener retoques, porque de ley van a tener retoques, ¿ok? Pero tienen que ser lo más físico, realista posibles, ¿ok? El e-commerce, si lo tienes una tienda en línea, puedes crear o puedes abrir nuevas oportunidades de venta. Esto es importante cuando decidimos expandirnos, ¿ok? Recordemos que la clase de hoy es expansión de mercado. Si yo tengo un mercado, un segmento del cual puedo expandirlo, lo puedo hacer a través de tiendas, plataformas de terceros como Amazon, como eBay, como Mercado Libre en Sudamérica, aquí, y alcanzar las ventas o los objetivos, ¿ok? Sin embargo, por seguridad, e incluso Facebook, Instagram, ofrecen la plataforma tiendas virtuales, pero te van a requerir que tengas una URL o un aterrizaje, que es la página web, ¿ok? Pero esto te va a permitir crecer muchísimo a nivel de mercado. ¿Por qué? Porque las personas constantemente, cuando compran, lo hacen por impulso. Entonces, si una persona está con insomnio, eso es estadística a nivel de mercadeo, es que tiene insomnio, busca cualquier cosa con que distraerse y consigue algo, tiene la tarjeta de crédito al lado o tiene la tarjeta de crédito asociada y la compra por inercia. ¿Ok? Por eso es importante, de repente, para las personas que venden que no sean comidas rápidas o como alimentación en general, sino que sean no perecederos, tener cierta cantidad, tener un e-commerce y tener siempre la rotación de mercadería. En el caso de servicios, también es importante aclarar o tener como un blog o tener cierta información de los servicios, de los productos, testimonios reales, ¿ok? Creíbles, porque cuando son totalmente falsos, la gente también lo sabe y eso, en lugar de ayudarnos, nos tumba, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir un crecimiento constante. ¿Por qué? Porque
normalmente yo no conozco a las personas que hacen la publicidad, pero si yo veo que es creíble, que ella me dice, por ejemplo, que le ayudaron, una psicóloga le ayudó muchísimo en su área, en su terapia, yo voy a sacar la cita con esa psicóloga, ¿ok? O si me dicen que un coach o un mentor fue que le ayudó a seguir su mercado del 2 al 2.0, del 1 al 2.0, entonces yo digo, yo quiero ese coach, yo quiero ese mentor, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros, de una u otra manera, no es que seamos una tribu que siempre lo seguimos, porque esto se dice en México y los falsos gurús te dicen eso, que todos seguimos lo que el principal dice, el alfa dice. No, no es eso. Es que buscamos que alguien nos confirme que no vamos a desperdiciar nuestro dinero, que igual que nosotros, las personas que están consumiendo el producto, quieren tener la garantía o el servicio está categorizado dentro del proceso. Entonces, la adaptabilidad, innovación, la resiliencia en las redes sociales, en la web principalmente. ¿Por qué? Porque a veces también, si no tienes una web, tampoco una red social va a hacer el milagro de decirte que te va a incrementar las ventas sola, porque ya la gente no cree en las redes sociales, porque las redes sociales también estafan, en las redes sociales también roban y hay muchísimos ciberdelitos en la actualidad, ¿ok? Entonces, por esa razón, siempre es bueno tener como nuestra tienda, que sería como nuestra vitrina o nuestro lugar físico, pero en forma virtual. ¿Okay? También es recomendado que lo hagan con personas que tengan experiencia y que tengan, como decir, reputación o categoría en esa área. No sé si me explico. Muy claro. Muchas gracias, hermano. Y por último, está el crecimiento orgánico versus el inorgánico. Igual que las plantas, igual que cualquier cosa, los negocios también se expanden o pueden crecer de forma natural a través del aumento de las ventas o la optimización de las operaciones de forma orgánica, es decir, de poquito a poquito. ¿Qué se llama esto? O sea, en lugar de yo crear una estrategia de ventas, crear redes sociales, crear una página web o crear un sitio web o crear alianzas estratégicas o financiarme, lo hago a mi manera. Vendo $5 al día, que son X cantidad de dólares al mes, y esto me alcanza. Estoy inventando los números, ¿ok? Orgánicamente puedo alcanzar eso en 10 años, puedo conseguir que mi negocio crezca. Hay negocios que lo han logrado, no voy a decir que no porque sí los hay, pero el proceso es muy lento, en algunos casos doloroso, ¿ok? Y difícil. Por lo tanto, se considera que el inorgánico o las funciones es crecer más rápidamente, implementando estas cápsulas o implementando cuidadosamente las estrategias de manera efectiva, con una, obviamente, planificación, entendimiento claro y la ejecución diligente de las actividades para alcanzar el progreso y estar dispuesto siempre a la adaptación o ajustar las estrategias según sea necesario. Porque una estrategia de ventas, hay personas que te dicen, te vendo la estrategia para 6 meses, ¿ok? Y dicen, esto es orgánico, de repente te funcione, a mí nunca me funciona, ¿ok? Pero si tú constantemente dices, cada 3 semanas o cada 2 semanas voy a crear una estrategia para mis redes sociales, para hacerlas crecer, para hacerlas avanzar, vas a conseguir los resultados. Esto se llama inorgánico, ¿por qué? Porque si hay una inversión que no tiene que ser muy alta, pero que les va a resultar de forma muy, muy, muy eficiente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, hermanos. No, hermanita, todo bien. Perfecto. Bueno, hermanos, esto ha sido la clase del día de hoy. No sé si les queda alguna duda. Mañana tenemos una última clase con mi persona en la academia, igual que la hermana Marcela en la presidencia y los hermanos a cargo. Entonces, me gustaría, más que tipo encuesta, es saber su opinión sobre cuál les gustaría escuchar el día de mañana, o la presidenta si me ayuda a tomar la decisión de repente, si le escribieron a ustedes y no a mí. No, yo, hermana Janet, creo que sí, para nosotros es muy importante, como usted nos decía, los costos y todo eso. Y yo también sí quisiera saber un poquito más de lo que es el punto de equilibrio. ¿Cuándo es que ya pasamos el punto de equilibrio? Yo sé que algunos, le hablo incluida yo, a lo mejor recién estamos iniciando ya el negocio, tal vez ya empezamos o estamos encaminados, pero también eso me sirve a mí de guía para saber
cuánto ya paso el punto de equilibrio y sabes que ya tengo esas ganancias para mí. Y le están escribiendo mensajes, hermana. Gracias, hermano John. Acabo de leer su mensaje. Y sí, hermano, o sea, básicamente mi sugerencia, no sé, digan ustedes, porque es decisión del grupo, al final nosotros estamos para ustedes. Mi sugerencia era esa, darles un poquito el punto de equilibrio para que sepan tanto en costo, o sea, en dinero, como en producción, cuando lleguen al punto de equilibrio, y un repasito, que nunca está de más, para que podamos dar ese salto gigantesco que nos queda por avanzar. Yo digo que nos ayude, hermana Janet, con lo que es costos y punto de equilibrio. No sé si los hermanos que están aquí en este momento están de acuerdo o tal vez alguien tiene alguna sugerencia más. Yo concuerdo con usted, hermana. Ya, Listo, hermano Alfredo yo también está de creo, acuerdo. creo que la mayoría están de acuerdo, hermana Janet. Sí, son muy tímidos. Me preocupa la timidez de ustedes, hermanos, porque créanme que el mercado está lleno de competencia y si no, lo que les dije, el miedo, grábense eso para siempre. El miedo o lo usamos de trampolín o de verdad nos vamos lo usamos o lo usamos de sofá y nos arropamos con la conformismo. Y eso no se los recomiendo, porque el tiempo siempre nos pasa factura. Entonces, aprovechemos al máximo. Yo sé que este equipo y este grupo tienen un potencial infinito porque los he visto a todos y van a lograr muchísimo. Así que motívense, hagan las preguntas. Mañana vamos a hacer un resumen. Espero escucharlos a todos, por lo menos una vez a todos para poder avanzar y poderlos ver crecer, porque seguiremos aquí en contacto y vamos a ver qué les preparo para mañana. No podemos hacer una despedida así tan fría. Gracias, hermana Alba, hermano Alfredo, hermanita Amparo, por los mensajes muy lindos.